Buen día, soy Juan Pablo Díaz y voy a desarrollar los temas que se encuentran en el punto B de la unidad 6 del programa. Para ello, los y las invito a consultar los parágrafos 215 a 219 del libro de Introducción al Derecho de Martínez Paz, que comienza con el título El ordenamiento jurídico, estructura y caracteres. Adicionalmente, al final del video voy a profundizar el tema principios jurídicos o principios generales del derecho. Antes de comenzar, es conveniente tener presente, ¿no?, como trasfondo de este tema a otros temas que se han venido viendo hasta aquí. En reuniones anteriores habrán visto, Martínez Paz señalaba que la función que tiene el derecho es la de establecer y asegurar el orden social mediante la aplicación del ordenamiento jurídico, al tiempo que ese orden social debía ser construido a partir de una serie de principios de organización que aparecían y quedaban establecidos a través del análisis de la experiencia jurídica. Es decir, a partir de experiencias jurídicas positivas y negativas podían extraerse criterios generales de justicia, de seguridad jurídica, de deber jurídico, de obligación. Por tanto, decía Martínez Paz que el ordenamiento jurídico que se formulara tenía que respetar estos criterios, estos principios, si es que, insisto, pretende cumplir con esa función reguladora, ¿no?, asignada de establecer y asegurar el orden social. En función de todo esto, el ordenamiento jurídico entonces no podía ser visto como un conjunto de normas que determinan la organización jurídico-social y política de una comunidad, o mejor dicho, no podía ser visto solo como un conjunto de normas que determinan la organización jurídico-social y política de una comunidad, porque esta caracterización no era suficiente para dar cuenta de la naturaleza del ordenamiento jurídico. Es decir, según ya habrán visto, entonces el ordenamiento jurídico es una realidad jurídica efectiva en el sentido de que el ordenamiento es algo dinámico y vital, que se mueve, que está en constante cambio, que va descubriendo y va precisando vía la experiencia jurídica nuevos criterios de justicia, de seguridad jurídica y de deber jurídico, y que por supuesto además tiene normas. Si hacemos aquí una primera pausa, lo que vamos a observar es que en este repaso de temas anteriores han ido apareciendo algunos conceptos que se relacionan entre sí pero que son distintos. Uno es orden social, otro es orden jurídico y otro distinto es ordenamiento jurídico. Orden social, orden jurídico y ordenamiento jurídico se relacionan entre sí, pero no son conceptos sinónimos. Estos conceptos no son nuevos tampoco para nosotros. A lo largo de la primera parte del libro de Martínez Paz hemos estado en contacto con estos conceptos. Por ejemplo, Solón hablaba que el incumplimiento de las leyes de la polis, podemos decir nosotros el incumplimiento del ordenamiento jurídico, traía desorden social, ¿no? Entonces, fíjense cómo ya desde Solón, orden social, orden jurídico, ordenamiento jurídico son conceptos que tienen vinculación. Para Santo Tomás, él trae una frase, ¿no? El orden, y el orden social, podremos decir nosotros, tiene su principio en la ley. Otra manifestación de que ordenamiento jurídico y orden social están interrelacionados y que esta idea no es nueva. En la Edad Moderna, por ejemplo, el fundamento del ordenamiento jurídico se lo encontraba en la soberanía del Estado, que actuaba en el orden interno, el orden interior, estableciendo por medio del ordenamiento jurídico esta organización institucional que permitía la unidad interior y la seguridad jurídica, es decir, orden social. Asimismo, en la unidad 4b también veíamos como Martínez Paz tiene un título, el derecho positivo y el orden social, ¿no? Es decir, también entonces veíamos ahí cómo estos conceptos se relacionan. Y si nosotros volvemos a la unidad 1, en modelos jurídicos y especialmente en modelo multidimensional, cuando Martínez Paz presentaba su modelo y hablaba de los procesos de deslegitimación y desinstitucionalización, ¿sí?, que aparecían como diagnóstico de este modelo multidimensional, entonces estas fallas en el ordenamiento jurídico generan quiebres en el orden jurídico, en el orden social. Es decir, lo que tenemos en claro entonces desde el día 1 de la materia es que hay una idea de orden social, de orden jurídico y de ordenamiento jurídico
que se relacionan, lo que nosotros tenemos que hacer entonces es precisar estos conceptos. Para Martínez Paz hay una idea que es la de orden jurídico, que puede ser entendida de dos maneras. Una primera manera, ¿sí?, como un orden objetivo, ¿sí?, es digamos, una idea, ¿sí?, idea de orden entendida de manera abstracta, ¿sí?, dice él, como la ubicación de los distintos elementos en un todo ordenado. Un orden formal, podríamos decir, un orden declarativo, ¿no? Es decir, en la realidad, por ejemplo, a través de nuestras experiencias, nosotros nos damos cuenta que hay desigualdades, ¿sí?, y aparece un orden objetivo, ¿sí?, en que diferencia categorías que reciben igual o que reciben distinto tratamiento. Frente a las desigualdades de la vida real, por ejemplo, aparece el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece la igualdad ante la ley. Los derechos a un juicio justo, derechos a no discriminación, etc. Estos derechos hacen, ¿sí?, una manifestación objetiva del orden jurídico. Pero también dice Martínez Paz, ¿sí?, que este orden jurídico puede también hacer referencia a un orden concreto y real, a una armonía o equilibrio que se refleja en la sociedad. Este orden concreto y real aparece cuando ese orden jurídico objetivo efectivamente se realiza cotidianamente. Si nosotros pensamos en la idea de violencia de género, por ejemplo, estamos pensando en esto. Hombres y mujeres, dentro de un orden objetivo, orden jurídico objetivo, son iguales. Es decir, este artículo 16 se aplica tanto a hombres como a mujeres, pero podríamos decir que falla en el orden concreto y real. Es decir, esta igualdad no se realiza, no se efectiviza en las situaciones cotidianas, ¿no? Entonces, cuando hay igualdad formal, ¿sí?, pero además aparece esta idea de igualdad real, cuando esa idea de no discriminación o de no violencia, por ejemplo, se refleja en la sociedad, entonces podemos hablar de que hay un orden jurídico en ambos sentidos. Y es este orden jurídico en ambos sentidos que se convierte en orden social, ¿no? Orden social que habíamos visto desde siempre es un contexto que nos permite realizar nuestros planes de vida, tender a nuestros fines existenciales. Es decir, el orden social, entonces, es un producto, es la resultante del orden jurídico, que a su vez es producto del resultado de la vigencia, de la aplicación y efectividad del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico satisface pretensiones, soluciona conflictos, tal como habíamos visto en la unidad anterior, y entonces, a partir de satisfacer pretensiones, solucionar conflictos, a partir de su vigencia, aplicación y efectividad, es que consigue entonces orden jurídico que a su vez permite el orden social, ¿no? Por supuesto que este ordenamiento jurídico tiene que estar construido de acuerdo a estos principios de organización, ideas de justicia, seguridad jurídica, deber jurídico, extraídos de la experiencia jurídica, tal como veíamos en la unidad anterior. Es decir, hay un orden concreto cuando los distintos intereses, las distintas pretensiones se protegen y se garantizan. Asimismo, entonces, ¿cómo es que se relacionan estos conceptos? Pero no son lo mismo. Lo observamos, en definitiva, porque puede ocurrir que el ordenamiento jurídico esté estructurado de tal manera que no consiga orden jurídico y por tanto no consiga orden social. Si tenemos en claro entonces este trinomio, orden social, orden jurídico y ordenamiento jurídico, podemos pasar a analizar con detenimiento esta idea de ordenamiento jurídico. Y sobre él ya sabemos algunas cosas de la unidad anterior. Sabemos cuál es su naturaleza, es decir, sabemos que no es solo un conjunto de normas, sino está constituido por muchos otros elementos, siendo una realidad jurídica efectiva. Sabemos que su función es la de satisfacer pretensiones y solucionar conflictos para conseguir orden jurídico y con ello orden social. Y sabemos que su construcción también tiene algunos condicionamientos que venían de esa experiencia jurídica
Es decir, el ordenamiento jurídico debe reflejar criterios de justicia, de seguridad jurídica y de deber jurídico. Con todo esto, podemos decir entonces que el ordenamiento jurídico, dice Martínez Paz, es un proceso racional de sistematización. Y es un proceso racional de sistematización ordenado, positivo, vigente, válido, eficaz, dinámico, etc., ¿no? Es un proceso racional de sistematización de los distintos ámbitos de lo jurídico dirigidos a operar sobre la sociedad. Y fíjense que nosotros no dijimos sistematización a través de un conjunto de normas positivas de los distintos ámbitos de lo jurídico. Es que, según vimos más arriba, el ordenamiento no es solo un conjunto de normas positivas, contiene normas positivas, por supuesto, pero este conjunto de normas debe estar inspirado, debe lograr coherencia, equilibrio interno gracias a principios de derecho natural, a las circunstancias históricas que operan como centros de referencia alrededor de los cuales deben regularse los distintos ámbitos de las relaciones sociales, ¿no? Y todo esto lo descubríamos, insisto, a través de la experiencia jurídica, ¿no? De allí entonces que podemos sacar dos ideas a desarrollar. Una idea es la de complejos normativos y otra idea es que el ordenamiento jurídico y los complejos normativos contienen dentro del género normas dos especies, reglas y principios. Es decir, habíamos dicho que el ordenamiento jurídico era un proceso racional de sistematización de los distintos ámbitos jurídicos, y eso lo hacía, el ordenamiento los organiza en distintos complejos normativos. Hay distintos ámbitos de nuestra vida social que están regulados por el derecho y que están regulados en distintos complejos normativos, complejo normativo penal, civil, laboral, etc., familiar. Entonces, todos estos complejos, por supuesto, están relacionados entre sí, están sujetos a continuas transformaciones y dependen del complejo normativo más importante, que es el complejo normativo constitucional, ¿no? Es decir, están sometidos todos a los principios y normas constitucionales según el principio de supremacía constitucional del artículo 31 de nuestra Carta Magna. Cada uno de estos complejos normativos, civil, penal, laboral, etc., si bien tienen entonces unidad y coherencia propia, y en este sentido tienen cierta autonomía, son parte del ordenamiento jurídico y por tanto no pueden ser entendidos solo como un conjunto de normas. Cada uno de estos complejos normativos hay criterios de justicia, de seguridad jurídica, de deber jurídico, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la justicia distributiva y conmutativa, de Aristóteles, de Santo Tomás, podemos advertir que algunos complejos normativos parecen fincar en unos criterios de justicia y otros en otros. Con esto terminamos este primer video y pasamos a un segundo video en el que vamos a ver entonces que este ordenamiento jurídico y cada uno de los complejos normativos contiene en su seno distintos tipos de normas, esto es, reglas y principios. El video anterior, ¿sí?, terminaba con la idea de que el ordenamiento jurídico contenía dentro del género normas dos especies, reglas y principios. Es decir, si nosotros pensamos en reglas del ordenamiento, podemos ver, por ejemplo, que hay normas que obligan a los vehículos a transitar por la derecha, hay normas que prohíben el homicidio, hay normas que reconocen el derecho a la igualdad. Y si pensamos en ellas, evidentemente, algunas parecen ser más importantes que la otra, ¿no? El derecho a la igualdad parece ser algo más importante que la norma que obliga a los vehículos a transitar por la derecha y no por la izquierda, como lo hacen en Inglaterra. Es decir, hay dos tipos de normas, reglas y principios, ¿sí? O diremos reglas unas y principios otras para diferenciarlas. Y las tenemos que diferenciar porque hay algunas que son más importantes que las otras, ¿sí? Es decir, los principios tienen un estatus jurídico mayor, una jerarquía mayor a las normas, y además porque cumplen distintas funciones, tal como vamos a ver al final. Una primera pregunta, entonces, es tratar de diferenciar unas a otras, es decir, cómo diferencio las reglas de los principios cuando sé que estoy enfrente de un principio y cuando estoy enfrente de una regla. Insisto, esto es importante porque en función de lo que yo defina como regla o como principio, será la función que esto pueda cumplir en la realización del ordenamiento jurídico, es decir, los problemas de interpretación y aplicación de la ley.
se han intentado distintas estrategias para distinguir reglas de principios y ninguna parece ser del todo concluyente. Una primera estrategia podría ser, por ejemplo, tratar de distinguirlas por el lugar en el que están ubicados. Es decir, si son normas que están ubicadas en el complejo normativo constitucional, entonces son principios, y si están ubicados, ¿sí?, en leyes inferiores como el Código Civil, el Código Penal o alguna ordenanza, la ley de contrato de trabajo, entonces son reglas, ¿sí? Sí, el artículo 16, 18, 19 de la Constitución Nacional, que dice la defensa es inviolable, el principio de legalidad, el principio de reserva, que todo esto probablemente lo han visto en IECA, son principios, y por ejemplo el artículo 2345 del Código Civil es una regla. El problema es que la Constitución Nacional, por ejemplo, contiene normas como el artículo 48, que dice que para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de 25 años, tener 4 años de ciudadanía en el ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija, o con 2 años de residencia inmediata en ella. ¿Sí? Si el artículo 48 está en la Constitución, pero podríamos preguntarnos si esto es un principio, ¿no? Y por otro lado, el Código Civil, ¿sí?, dice, por ejemplo, en su artículo 9, principio de buena fe. En el artículo 10, abuso del derecho. En el artículo 51 habla de la inviolabilidad de la persona humana. Es decir, parece ser entonces que el Código Civil y Comercial, ¿sí?, o los códigos civil, penal, laboral, etc., también pueden contener principios, ¿sí? Y además, también podríamos pensar que hay principios que no están explicitados en ninguna norma específica del ordenamiento y que son derivados de unas ciertas reglas, ¿sí? Por ejemplo, se dice, dada la regla A, B y C, debe existir por atrás el principio D, por ejemplo. Es decir, se asume que tal principio está implícito, está latente dentro de las reglas del sistema. Si esto es así, entonces podríamos preguntarnos, ¿sí?, si eso que nosotros llamamos principio es un principio o es una regla también. Y finalmente tenemos derechos constitucionales o principios que son implícitos, tal como habrán visto ustedes en IECA, según el artículo 33 de la Constitución Nacional. El artículo 33 de la Constitución Nacional dice: las declaraciones de derechos y garantías que enumera esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Es decir, podrían existir principios que ni siquiera deban derivarse de reglas, sino que están implícitos en el ordenamiento. Por tanto, ¿sí?, decir que algo es un principio o una regla en función de si están ubicados en la Constitución o en otro lugar, no parece ser una buena estrategia. En tanto vimos que hay principios en la Constitución, hay principios explicitados, por ejemplo el Código Civil en el artículo 9, 10, 51, etc., que otros principios que parecen ser deducidos de una serie de reglas y que además hay principios implícitos. La otra estrategia entonces es tratar de hacerlo, ¿sí?, a partir de su fundabilidad. ¿Qué significa esto? Significa decir, bueno, mire, los principios son normas fundamentales en el sentido de que fundamentan a otras normas, pero que no están fundamentados a través o gracias a otras normas positivas. Es decir, fundamental es precisamente lo que no está fundamentado, fundamental es lo que otorga fundamento, ¿sí? Son principios porque dan fundamento y justifican valorativamente a distintas reglas y no necesitan ser fundamentados, porque son evidentemente justos, correctos, innatos, nos vienen de derecho natural, etc. ¿Sí? Si bien este criterio aporta algo de claridad, no nos ayuda, ¿sí?, del todo a distinguir cuándo estamos en presencia de un principio y cuánto de una regla, porque también hay principios secundarios o derivados, tal como lo señalaba Martínez Paz. Por ejemplo, hay un derecho natural aplicado, ¿no? Es decir, tenemos determinados principios que son deducidos de otros principios, por tanto no serían entonces fundamentales, ¿sí?, o tendrían una fundabilidad indirecta, y al mismo tiempo tampoco resuelve esta idea de que nosotros tenemos principios derivados de reglas, ¿sí? Un tercer intento ha sido el de tratar de distinguirlos según su contenido, diciendo, bueno, mire, las reglas son determinadas mientras los principios son indeterminados. Si nosotros tomamos
la estructura lógica kelseniana de normas jurídicas. ¿Se acuerdan? Antecedente y consecuente, o condiciones de aplicación y consecuencia jurídica. Se ha dicho que las reglas serían normas que presentan el antecedente cerrado o preciso, pues enumerarían los hechos en presencia de los cuales la consecuencia jurídica debe producirse. ¿Sí? Prohibido pasar en rojo, multa; falta de pago 2 meses alquiler, desalojo. ¿Sí? Entonces parece ser que prohibido pasar en rojo, falta de pago 2 meses de alquiler, son antecedentes cerrados y precisos, mientras que los principios tendrían este antecedente abierto y no definido. Debe respetarse la dignidad humana, todos tenemos derecho a un medio ambiente sano. ¿Sí? No parece entonces que están claras estas condiciones de aplicación. Para mostrar esto con mayor precisión, se ha dicho que en las reglas las condiciones de aplicación son independientes del contenido, mientras que en los principios las condiciones de aplicación son dependientes del contenido. ¿Qué quiere decir esto? Las condiciones de aplicación son independientes del contenido de las normas, porque no tengo que preguntarme los porqués de la regla para determinar cuáles son sus condiciones de aplicación. Si hay una norma que dice prohibido fumar en la facultad, para darme cuenta de la conducta prohibida, no tengo que pensar en los porqués de la regla, por qué está prohibido fumar, ¿no? Solo tengo que ver si estoy fumando y si concomitantemente estoy dentro de la facultad. En este sentido, entonces, las condiciones de aplicación son independientes del contenido de las normas. Este es el punto. En los principios, entonces, esto parecería ser distinto. Si pienso, por ejemplo, en la libertad de información, ¿sí?, o la libertad de prensa, ¿sí?, no tengo condiciones de aplicación que señalen cuáles son las situaciones en las que debe darse en la realidad, ¿no?, para que deba haber o se deba garantizar la libertad de prensa o la libertad de información. Es decir, para que eso ocurra, me tengo que preguntar los por qué del principio. Y preguntándome los por qué del principio, lo que tengo que hacer es tratar de reglizarlos, ¿eh? Es decir, tratar de dar condiciones de aplicación a los fines de poder cumplir con la conducta prevista. Entonces, por ejemplo, si pienso en la libertad de información y pienso en las condiciones de aplicación, puede aparecer, por ejemplo, el derecho a la intimidad o el derecho al honor. Es decir, tengo que deliberar sobre las razones en pro y en contra de la realización de la acción ordenada. Lo que se ha hecho es decir, bueno, mire, si la información es relevante, es veraz, entonces prima el derecho a la información por sobre el honor. Esto es lo que se ha dado a llamar ponderación del principio. Es decir, reglicé. Entonces, libertad de información. Hay libertad de información, debe garantizarse la libertad de información y lo reglizo. Si la información es relevante, es veraz, no hace daño, etc. Entonces, si esto es así, puedo distinguir las reglas entre aquellas que tienen, ¿sí?, condiciones de aplicación cerradas y aquellos que tienen, los principios que tienen condiciones de aplicación abiertas. Es decir, los principios tengo que preguntarme los por qué, mientras que las reglas no. Y esto también nos lleva a otro criterio con el que se ha buscado distinguir reglas y principios. Se ha dicho que como las reglas tienen las condiciones de aplicación precisadas o independientes del contenido, entonces pueden ser aplicadas inmediatamente y pueden ser aplicadas todo o nada. En este sentido, se dice que son normas concluyentes, son normas inderrotables. Si se dan las condiciones, debe aplicarse, ¿sí?, y se debe hacer ni más ni menos de lo que la norma prescribe. En cambio, los principios, en tanto tienen las condiciones de aplicación indeterminadas o dependientes del contenido, no pueden ser aplicadas inmediatamente. Tengo que reglizarlas, ¿eh? Debo formular una regla que me permita conectar el principio con su aplicación. Y esto significa entonces que no pueden ser aplicadas todo o nada, ¿sí?, porque los principios pueden ser derrotados por otros principios en determinadas situaciones, por tanto son normas derrotables. Las reglas serían normas inderrotables, los principios serían normas derrotables. Es decir, yo a la libertad de información no la puedo aplicar directamente, porque ese principio puede ser derrotado por el honor, ¿sí?, por la intimidad, etc. Entonces,
se dice que los principios son obligaciones prima facie. Y si nosotros pensamos en todo esto, no es algo extraño. Si volvemos a Kant, ¿sí?, una de las críticas que se le hacía a la doctrina de los deberes morales como deberes categóricos o deberes inderrotables era precisamente esta, ¿no? Según Kant, los deberes morales son categóricos, las normas morales se aplican sin excepciones, ¿no? Y la crítica entonces era que esto supondría consecuencias contraintuitivas, ¿no? Debo decir la verdad, incluso si como resultado determinados inocentes son asesinados. Es decir, si estamos todos escondidos y la policía nos busca, como la Segunda Guerra, y a mí me preguntan si conozco, yo tengo que decir la verdad, debo acusarlos sabiendo que la Gestapo los va a asesinar. En función de esto, algunos filósofos morales consideraron a los deberes morales no como deberes categóricos o inderrotables, sino como deberes prima facie, es decir, deberes no concluyentes o derrotables por otra regla moral. Así, es posible decir entonces que tenemos prima facie el deber de decir la verdad, pero que esto puede entrar en conflicto y ser derrotado por otra norma moral, por ejemplo, de salvar la vida de los inocentes, ¿sí? Y así podemos pensar lo mismo. Yo debo garantizar prima facie la libertad de información, pero esto puede ser derrotado por otro principio como la intimidad y el honor en determinadas situaciones. Bien, por tanto, ¿sí?, esto tampoco son entonces distinciones del todo concluyentes, ¿sí?, porque si nosotros pensamos en esta determinación o indeterminación de las condiciones de aplicación, vamos a ver que hay reglas que son bastante indeterminadas, ¿sí?, y hay principios incluso que parecen ser bastante determinados. Por tanto, la indeterminación sería una cuestión de grado, y si es una cuestión de grado, entonces, ¿sí?, no me permite tener un criterio absolutamente seguro de distinción. La consecuencia de todo esto es que si bien es claro que existen reglas y principios en el ordenamiento, muchas veces es dificultoso diferenciarlos, ¿sí? Pero insisto, la distinción tenemos que tratar de hacerla, tenemos en algún sentido que decidir si algo es una regla o es un principio, porque cumplen distintas funciones, decíamos, tienen distinta relevancia práctica. Y esto es lo que nos podemos preguntar ahora, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que cumplen estos principios? Una primera idea podría ser que, ¿sí?, los principios se inspiran y limitan el trabajo de los legisladores, ¿no?, en la construcción del ordenamiento jurídico. Pero también se utilizan en la realización del ordenamiento jurídico, tal como verán ustedes en las unidades 8 y 9, es decir, un poquito más adelante, ¿sí? Es decir, los jueces y juezas resuelven casos también con estos principios, ¿no? Y hay veces que se utilizan para interpretar normas, ¿sí? Hay veces que se utilizan para llenar lagunas, ¿sí?, para resolver antinomias, y hay veces que se aplican directamente. Un último video en el que vamos a precisar estas cuestiones. Finalmente quedaba entonces un último videíto en el que lo que se analizaban son las distintas funciones que cumplen los principios. Entonces, habíamos visto que, por supuesto, los principios se utilizan para inspirar y limitar el trabajo de los legisladores en su tarea de construir el ordenamiento jurídico, pero también en la realización del ordenamiento jurídico. Es decir, para resolver casos, los jueces y juezas aplican principios. Pueden aplicarlos directamente, ¿sí?, luego de reglisados. Pero no solo eso, también hay veces que se utilizan para interpretar reglas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos al artículo 2 del Código Civil y Comercial, y van a ver que dice: la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Es decir, la idea es que la regla se ha inspirado o está justificada en un principio, ¿no?, o ha solucionado ya un conflicto de principios, de manera que al momento de interpretar una regla, ¿sí?, supongamos yo no sé bien cuál es el sentido y alcance de esa regla,
Entonces tengo dos interpretaciones posibles y una es conforme a un principio y la segunda se opone a él. Entonces, ¿sí?, tomo ese principio para poder resolver el problema interpretativo. Otras veces se utiliza para invalidar reglas. La inconstitucionalidad de una regla por violar un principio. La regla X es inconstitucional por ser contraria al principio P. Por ejemplo, que se legisle una regla que permite a la policía acceder a un domicilio sin necesidad de justificar ningún motivo sería violatorio de la inviolabilidad del domicilio, que está fijado en el artículo 18 de la Constitución, que dice el domicilio es inviolable, ¿no? Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento. Y finalmente, los principios pueden utilizarse para llenar lagunas haciendo analogía iuris, tal como se verán en la unidad 9. Es decir, controversias que no pueden decidirse con una regla precisa, es decir, una norma explícita, que da lugar entonces a lagunas del derecho. Los principios operan como instrumentos de integración. Bien, en función de esto, hemos terminado entonces con el desarrollo de la unidad 6.b. Saludos a todos.